Bien, una parte importante del Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente el Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, vamos a ver esto en los artículos 3, fracción decimosegunda, 7, fracción cuarta, perdón, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a verlo desde dos vistas. La primera, ¿qué es el Sistema Nacional de Fiscalización? Es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacitaciones y el intercambio efectivo de información sin incurrir en duplicidades u omisiones, ¿no? Ese es el concepto que vamos a encontrar en la ley. Ahora, vamos a verlo de una manera más simple. ¿Qué es el SNF o Sistema Nacional Anticorrupción? Perdón, Sistema Nacional de Fiscalización, que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Es el conjunto de mecanismos de coordinación de auditoría gubernamental, es decir, fiscalización, a los distintos órganos de gobierno con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país. ¿Cuál es la intención del sistema? La intención del sistema es homologar a todas las auditorías, tanto la de la federación como la de cada entidad federativa, para que primero generemos políticas similares de auditoría y políticas similares de determinación de faltas en su momento y de aplicación de sanciones. No te olvides que conforme a lo que vimos en parte del material anterior de responsabilidades administrativas, la Auditoría Superior es una de las autoridades que puede iniciar una investigación en materia de faltas administrativas cometidas por los servidores públicos o por los particulares y puede llegar a imponer sanciones por faltas administrativas no graves. Entonces, es una de las autoridades que participa no solo en el sistema, sino que tiene esta competencia para investigar y sancionar en un momento dado. Bueno, entonces, imagínate que tienes a la Auditoría Superior de la Federación con su experiencia en la auditoría de gobierno determinando ciertas conductas, ciertas sanciones, ciertos patrones de conducta de grupos de servidores públicos o particulares incluso, y después juntas esa información con toda la que recabe similar de cada uno de los estados de la República y la juntas en un solo sistema. Y entonces eso te sirve para homologar los criterios y también como un elemento de detección muy importante, es decir, vas detectando cuáles pueden ser las conductas a nivel nacional o focalizado a nivel regional o a ciertas entidades o a ciertos municipios de incidencia en determinadas faltas administrativas, ¿no? Que además puede ser información sumamente útil buscando determinar las causas y modificarlas, es decir, para entrar a la otra de las funciones que vimos anteriormente del sistema, que es la de la prevención de la comisión de actos de corrupción. Bien, continuamos. Mira, precisamente a lo que decíamos anteriormente, ¿quiénes integran el Sistema Nacional de Fiscalización de acuerdo al artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, pues lo integran la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que es la que fiscaliza todos los recursos federales. Forman parte del sistema la Secretaría de la Función Pública, que es la que tiene, digámoslo así, el feeling de todos los procedimientos de investigación y de substanciación de responsabilidades administrativas que se han llevado a cabo a nivel federal. Pero también forman parte las entidades de fiscalización superiores locales, es decir, lo que veíamos hace un momento, las auditorías superiores de cada estado de la República y los encargados del control interno de los estados, ¿sí? Estos cuatro grupos son los que van a formar parte del Sistema Nacional de Fiscalización y van a buscar generar políticas homologadas en cuanto a los criterios de fiscalización y en todo caso las conductas, digamos así, más susceptibles o más probables o más comunes quizás o de mayor incidencia en las que incurren los servidores públicos, traducido esto a faltas administrativas. Bien, continuamos. Mira, por otro lado, tenemos aquí a los sistemas locales anticorrupción, que los sistemas locales anticorrupción no es otra cosa más que tomar el modelo, las bases del sistema nacional y reproducirlo en cada estado de la República. Por eso
si recuerdas al comienzo de esta parte, hablábamos de la famosa ley general, es decir, es una ley general porque tiene un ámbito de aplicación en los 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal. Entonces, lo que hace esta ley general es prever el Sistema Nacional Anticorrupción y con ello las bases también para que las entidades federativas y los municipios que le integran adopten un sistema local o un sistema estatal. ¿Cómo se hace esa adopción? Bueno, primero creando, como ya se hizo prácticamente en todos los estados de la República, creando las leyes estatales que toman el famoso modelo espejo, es decir, las leyes estatales terminan siendo leyes espejo de la ley federal, adoptan el sistema y en lo que no contravenga el sistema o no invada otras esferas de competencias, podrán incluso agregar o adicionar algunos temas específicos que puedan distinguir o que puedan atender a las necesidades específicas de esa entidad. Entonces, cada estado desarrolla su legislación estatal para crear su sistema anticorrupción del estado que corresponda y para incluir también a los municipios que lo integran. Entonces, el sistema estatal anticorrupción cuenta con una estructura, con fines y atribuciones similares al del sistema nacional. Por eso hablamos de legislaciones espejo. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de la Plataforma Digital Nacional, que reflejamos aquí como PDN. ¿Qué es la Plataforma Digital Nacional? Es la base de datos que es administrada, ya lo habíamos comentado, por la SESNA, es decir, por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que contiene la información alimentada por los integrantes del sistema. Los integrantes del sistema lo vimos al inicio de este apartado, que contendrá 6 sistemas de información, que ahora los vamos a ver. Esto lo vamos a encontrar del artículo 48 al 56 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya casi hablando, refiriéndonos casi hasta el final de la ley. Esta ley general es una legislación que cuenta aproximadamente con 60, 60 y pico de artículos, es una legislación relativamente corta. Entonces, ¿qué es la Plataforma Digital Nacional? Es una base de datos. ¿Quién va a alimentar esa base de datos? Los integrantes del sistema que ya vimos al inicio. ¿Y qué información va a concentrar y en consecuencia qué utilidad va a generar esta plataforma digital? Bueno, vamos a verlo ahora precisamente a partir de analizar o de referenciar los 6 sistemas de información que integran la plataforma. Continuamos. Pues mira, aquí está. Aquí tienes precisamente los 6 sistemas que integran la plataforma y a partir de ver cada uno quizás vamos a ir dando cuentas de cuál es la información que contienen y a partir de ello ir determinando la importancia o la relevancia que puede tener para la sociedad y para la función pública contar con esa información. Mira, por un lado, el primer sistema que forma parte, que es uno de los 6 de la Plataforma Digital Nacional. El sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración anual. Esto no es otra cosa, quizás lo has escuchado por ahí, el famoso 3 de 3. ¿Qué es el 3 de 3? Que los servidores públicos, que desde hace mucho tiempo han estado obligados a presentar su declaración patrimonial, a partir de la reforma constitucional del 2015 y las que se dieron subsecuentes en 2016, la creación de las leyes generales, federales y actualización de marcos jurídicos estatales para adoptar los sistemas estatales anticorrupción, etcétera, se adopta el modelo 3 de 3, es decir, que no solamente tienen obligación de presentar su declaración patrimonial, sino también la obligación de presentar la declaración de intereses o, como se denominan algunas entidades, de posible conflicto de intereses. Esta parte, si recuerdas, la comentamos en el apartado anterior de responsabilidades administrativas. Te digo de manera muy breve nuevamente lo siguiente. Todos los servidores públicos tienen obligación de presentar su declaración patrimonial, es decir, establecer la información que refleje los movimientos a su patrimonio para analizar o llevar un comportamiento razonable de acuerdo a los ingresos que percibe o que debe percibir de manera lícita el servidor público.
pero además tiene que reflejar una declaración de posible conflicto de intereses. Si el servidor público participa o pertenece a alguna sociedad mercantil, por ejemplo, que lo tiene que declarar porque quizás esa sociedad mercantil después participe en una licitación o en un concurso público y, bueno, poder determinar si es candidato a participar esa sociedad, toda vez que a lo mejor un servidor público de alto nivel que es socio de esa empresa, pues podría tener un interés en que esa empresa ganara esa licitación y, bueno, eso de ahí derivan los actos de corrupción. Y la constancia de prestación de declaración fiscal. La declaración fiscal de los servidores públicos pues han estado obligados, no de ahorita, siempre han estado obligados por la obtención de los ingresos que perciban en materia de impuestos sobre la renta. En realidad, esta es una obligación que se cumple no con las autoridades en materia anticorrupción, sino con las autoridades fiscales, con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, aquí simplemente lo que se hace es, se agrega el acuse de que el servidor público ya envió su declaración fiscal de cada año, su declaración anual. Es decir, ¿qué es lo que estamos vigilando? ¿Cuál es la intención aquí? Uno, en la parte patrimonial, estar vigilando los movimientos o los cambios al patrimonio del servidor público. Dos, que su función no entre en conflicto de intereses con otros intereses privados, digamos, que pudiera llegar a tener, que su esposa es a lo mejor del servidor público, la esposa es la presidenta de un consejo de administración de una empresa constructora muy importante y luego resulta que él es el secretario de obra pública, por ejemplo, y es el que participa en la asignación de las obras. Pues bueno, a lo mejor cuando esa empresa en la que la esposa es presidenta llegue a participar en gobierno buscando la adjudicación de una obra pública de gobierno, pues podría darse ese conflicto de intereses. Y además estar vigilando que ese servidor público esté pagando sus impuestos. ¿Cómo? Presentando el acuse de que ya envió su declaración fiscal. En segundo orden, tenemos el segundo sistema, que es el de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. ¿Qué es esto? Generar una base de datos de todos los servidores públicos que de alguna manera intervienen en procesos de contrataciones del gobierno, tienen que estar perfectamente identificados, porque finalmente van a ser los servidores públicos más identificables por su vulnerabilidad a los actos de corrupción, ¿no? Porque son los que determinan o participan en los procesos para asignar o no contrataciones públicas. El tercer sistema es el de los servidores públicos y particulares sancionados. Este es muy importante, digo, todos lo son, pero este tiene una relevancia muy específica porque esto nos va a dar una base de datos de aquellos servidores públicos o particulares en su caso que ya fueron sujetos de sanciones por faltas administrativas no graves o por faltas administrativas que son las que más nos importan, las graves. Es decir, esto tendrá relevancia también si recuerdas en el apartado de responsabilidades administrativas también veíamos que es una falta administrativa, por ejemplo, el que el servidor público contrate a otro servidor público que fue sancionado, ¿ok? Dice, no, pues yo no sabía. Bueno, pues no sabías, pero fíjate que ya hay una base de datos donde debiste haberla consultado. O también es falta administrativa que yo contrate a una empresa como particular que fue sancionada por una falta administrativa grave en otro procedimiento y la sancionaron para no participar en licitaciones durante X tiempo y tú le adjudicaste la obra, ok, pues tanto la sanción, tanto el particular que sabía que estaba sancionado, que no podía participar, como el servidor público que debió haber consultado esta base de datos, ¿no? Entonces, vemos que la importancia es interesante. Luego, como siguiente sistema, cuarto sistema, tenemos el de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Como ya dijimos, el de fiscalización homologa criterios de auditoría, el del Sistema Nacional Anticorrupción lo que hace es tratar de integrar toda esa información, ordenarla, sistematizarla, por eso es un sistema, para generar políticas que prevengan, que identifiquen y que erradiquen los actos de corrupción. Entonces, toda esa información se va a ir concentrando en esta área de la plataforma. Después tenemos el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. ¿Qué es esto? Una base de datos donde va a complementar un poco algunas de las que ya vimos en cuanto a los servidores públicos sancionados, pero esto también nos va a reflejar no solamente la captación de las denuncias públicas, que como ya vimos en el apartado anterior de las responsabilidades administrativas, pueden llegar a ser anónimas siempre y cuando establezcan indicios para poder iniciar la investigación.
voy a tener por un lado la plataforma para poder subir las denuncias, pero también voy a tener la plataforma que me va a indicar cuáles son las denuncias que se han subido, ¿sí? Ojo, la denuncia no significa sanción, para eso tendré que espejear y ver el otro sistema de servidores públicos o particulares sancionados, ¿sí? O sea, puede ser que a un servidor público se le inició, se le denunció, pero al final salió absuelto, es decir, no se encontró responsabilidad alguna y eso por supuesto que no implicó ninguna sanción y por lo tanto no afectó sus derechos, vamos a decir, laborales, como el de promoción o el de ser ascendido dentro del servicio público. Recordarás que es una de las sanciones que se les puede imponer por faltas administrativas graves, el que, por faltas administrativas a través de la comisión de estas, que pudiera el servidor público estar sancionado para no tener derecho a un ascenso, que tiene que ver un poco ahí con el tema burocrático, con el tema laboral, ¿no? Y después, finalmente tenemos el sistema de información pública de contrataciones, es decir, es una base de datos donde nos va a decir cuáles son las contrataciones que ha hecho el gobierno o que está en proceso de hacer. Y esto también es muy importante para estar detectando, no solamente tener una información de lo que pasó, sino también en ese momento, en tiempo real, estar identificando los procesos que están en curso y que los mismos consultores de este sistema puedan estar monitoreando esas adquisiciones, ¿no? Todo esto lo vamos a encontrar en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Hola. Bueno, pues hemos concluido este capítulo de responsabilidades administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos procurado establecer la información de una manera lo más sencilla posible, con cuadros, esquemas y sobre todo en tu formación como próximo abogado o futuro abogado, también hemos tratado de precisar los fundamentos legales que conceptualizan lo que hemos estado abordando, los temas que hemos estado tratando. Bien, pues te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo estos minutos y me reitero a tus órdenes en el correo institucional que aparece al final de este video. Gracias por acompañarme, gracias por quedarte conmigo y nos vemos pronto.